¿Cómo es posible que el hijo de uno de los políticos más influyentes del Reino Unido terminara colaborando con el enemigo más temido de su país? Esta no es una historia cualquiera de traición. Es el retrato oscuro de John Amery, aristócrata, privilegiado y finalmente ejecutado por alta traición. ¿Qué llevó a un británico de cuna noble a cruzar la línea y ponerse del lado del régimen nazi en plena Segunda Guerra Mundial? ¿Fue un traidor por convicción o un fanático cegado por su odio al comunismo? Hoy te traigo una historia tan insólita como estremecedora, una que el tiempo ha tratado de enterrar, pero que sigue resonando con fuerza. Si crees que lo has visto todo sobre la Segunda Guerra Mundial, te aseguro que esta historia va a desafiar tus certezas. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver va mucho más allá de una simple biografía. Esto es una advertencia del pasado y quizás del futuro. John Amery nació el 14 de marzo de 1912 en Londres, en el seno de una familia aristocrática y políticamente influyente. Su padre, Leo Amery, fue un renombrado político conservador que sirvió en varios puestos de alto nivel durante el gobierno de Winston Churchill, incluyendo el cargo de secretario de Estado para la India y Birmania. Esta posición le otorgaba acceso a los más altos círculos del poder británico. La educación de John transcurrió en colegios de élite como Harrow School, donde se esperaba que siguiera los pasos de su padre y contribuyera al servicio del Imperio Británico. Sin embargo, desde temprana edad, John demostró una personalidad inestable y poco adecuada para el rigor académico. Fue expulsado de múltiples instituciones educativas por indisciplina, bajo rendimiento y conductas rebeldes. A diferencia de su hermano Julian, quien se alineó con los valores conservadores y prosperó en la política, John se sintió alienado, resentido y permanentemente en conflicto con su entorno. Sus problemas emocionales y la constante búsqueda de identidad lo llevaron a desarrollar un profundo resentimiento hacia la autoridad establecida, incluida la figura de su propio padre. A pesar de haber tenido acceso a una vida de privilegios, John se sentía marginado y fracasado. Intentó varias veces entrar al mundo de los negocios, pero sus emprendimientos en la industria cinematográfica y textil fracasaron rotundamente. Cayó en deudas, escándalos personales y acusaciones de irresponsabilidad económica. Buscando escapar del juicio social y del peso del legado familiar, John Amery comenzó a pasar largos periodos en el extranjero, particularmente en Francia y en zonas del continente europeo, donde el ascenso de los movimientos autoritarios comenzaba a redefinir la geopolítica del siglo XX. Fue durante sus estancias en Europa que Amery entró en contacto con ideologías totalitarias que respondían a su necesidad de estructura y propósito. La Guerra Civil Española lo marcó profundamente. Aunque no participó directamente, observó con admiración al bando nacionalista de Francisco Franco y desarrolló un odio visceral hacia el comunismo, que consideraba una amenaza existencial para la civilización occidental. En su visión del mundo, el comunismo era responsable del caos social, la decadencia moral y el colapso del orden tradicional. En esta narrativa, Amery encontró su causa. Comenzó a escribir artículos, mantener correspondencia con figuras del fascismo europeo y buscar alianzas con personas que compartieran su visión. Se convenció de que Gran Bretaña estaba en decadencia y que su único destino redentor era alinearse con las potencias del eje para enfrentar al comunismo global. Fue en este entorno que sus ideas se radicalizaron. La estructura y disciplina del fascismo le ofrecían el sentido de pertenencia y propósito que jamás había encontrado en su vida personal. Su odio al comunismo no era solo político, sino casi místico, teñido de una cruzada personal. Esta fijación lo convirtió en presa fácil para los intereses propagandísticos del Tercer Reich. En 1942, John Amery se encontraba en Berlín como huésped del gobierno nazi. No era un espía capturado ni un desertor forzado. Era un británico que por voluntad propia
había viajado al corazón del Tercer Reich para ofrecer sus servicios. Fue allí donde entró en contacto con el Ministerio de Propaganda dirigido por Joseph Goebbels, quien vio en él una oportunidad para socavar la moral británica y promover la narrativa de una lucha común contra el comunismo. Amery participó en varias emisiones de radio dirigidas a prisioneros de guerra británicos y a la ciudadanía del Reino Unido. Sus discursos eran directos, ideológicos y cargados de crítica hacia el gobierno de Churchill. Defendía la necesidad de una alianza anglo-germana para salvar a Europa del flagelo bolchevique y denunciaba la guerra como un error estratégico que solo beneficiaba a la Unión Soviética. Sin embargo, su proyecto más infame fue la propuesta de creación de la Legión de San Jorge, British Free Corps, una unidad formada por prisioneros británicos que lucharan junto a los alemanes contra el Ejército Rojo. Aunque la iniciativa apenas logró reclutar a un puñado de voluntarios, su sola existencia fue una afrenta intolerable para las autoridades británicas. Durante su estancia en Alemania, Amery continuó promoviendo la ideología nazi desde una perspectiva profundamente británica, no como enemigo de su país, sino como alguien que, según él, intentaba salvarlo de su autodestrucción. Esta postura, aunque desconcertante, era parte de su narrativa de redención. Sin embargo, para la opinión pública y los servicios de inteligencia, Amery era poco menos que un traidor consagrado. La caída del Tercer Reich en 1945 marcó también el fin de la odisea de Amery. Fue capturado por tropas francesas en la ciudad de Milán, donde intentaba huir hacia zonas más seguras. Inmediatamente fue entregado a las autoridades británicas y trasladado a Londres bajo estricta custodia. Su captura no generó sorpresa, pero sí expectativa. El caso de Amery sería emblemático. El 28 de noviembre de 1945, comenzó su juicio por alta traición. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, oficiales del gobierno y ciudadanos atentos a cada palabra. Amery, sin mostrar signos de arrepentimiento, se declaró culpable de 8 cargos. Su confesión fue clara y sin rodeos, afirmando que actuó guiado por principios ideológicos y por lo que consideraba el bien supremo, la derrota del comunismo. La sentencia fue inmediata, pena de muerte por ahorcamiento. Fue ejecutado el 19 de diciembre de 1945 en la prisión de Wandsworth por el verdugo Albert Pierrepoint. La ejecución fue rápida y apenas recibió cobertura mediática extensa. Para el gobierno británico, era un capítulo cerrado. Para su familia, un doloroso escándalo que prefirieron silenciar. La historia de John Amery plantea interrogantes complejos sobre la ideología, la traición y el papel de la libertad individual en tiempos de guerra. Fue un traidor, sí, pero también fue un producto de su tiempo. Un individuo educado en el privilegio que encontró en el extremismo, una salida a sus frustraciones personales y una causa a la cual entregarse por completo. Durante décadas, su figura ha sido tratada como una anomalía histórica, un caso aislado. Pero en los últimos años, historiadores han comenzado a reevaluar su perfil. ¿Fue Amery simplemente un fanático? ¿O fue también un síntoma de algo más profundo? ¿La fragilidad del individuo frente a los totalitarismos? En la actualidad, con el resurgimiento de movimientos extremistas, el caso de Amery sirve como recordatorio de que ningún país ni clase social es inmune a la seducción del odio ideológico. Su historia ilustra cómo la traición puede germinar en los lugares más insospechados y cómo las democracias deben permanecer vigilantes frente a quienes, desde dentro, atentan contra sus valores fundamentales. Su figura sigue siendo controvertida, mientras algunos lo recuerdan únicamente como un traidor. Otros lo ven como un ejemplo trágico de radicalización. Más allá del juicio moral, su vida ofrece una lección poderosa sobre las consecuencias del extremismo y la importancia de defender los valores democráticos frente a la manipulación ideológica. Si esta historia te ha parecido reveladora, no olvides suscribirte al canal para descubrir otras narrativas ocultas que pocas veces se cuentan. Comparte este video con quienes creen que la historia solo tiene una versión.
Deja tu opinión en los comentarios. ¿Fue John Amery un traidor sin redención o un hombre cegado por una cruzada personal? ¿Puede un ideal justificar una traición? Tus pensamientos construyen esta comunidad, porque solo entendiendo nuestro pasado con mirada crítica, podremos construir un futuro más lúcido y resistente ante la manipulación ideológica.